Buenas tardes. En nombre del Museo del Holocausto de Buenos Aires, le damos la bienvenida a la inauguración de la muestra Triángulos Púrpuras, una historia de coraje y resiliencia producida por los testigos de Jehová en Argentina, que relata la persecución que padecieron ellos por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos la presencia de Alicia Tung, primer secretario de la Embajada de Polonia, de Liana Dam, cónsul honoraria del Reino de Dinamarca en Argentina, Daniel Saposnikov, vicepresidente segundo de la AMIA, Ariel Herlund, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, Marisa Brailán, directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA, Cristina Gómez Justo, de la Secretaría de Educación de la Nación, Daniela Luber, directora del Programa de Ayuda a Sobrevivientes del Holocausto de la Fundación Tzedakah, representantes de sucursales de todo el mundo y de la Central de los Testigos de Jehová en los Estados Unidos, señor Delfos Ventramelli, miembro del comité de sucursal aquí en la Argentina. Muchas gracias por acompañarnos hoy. La experiencia de los testigos de Jehová durante el régimen nazi está llena de actos de solidaridad, heroísmo y de una profunda conciencia acerca del peligro que la ideología nazi implicaba para Alemania y para toda la humanidad. La muestra, que será presentada con mayor profundidad en este evento, es la primera de este tipo en Sudamérica y una de las primeras a nivel mundial. Este museo tiene como misión honrar la memoria de las víctimas del Holocausto y ha incorporado en ello también la de todos los grupos perseguidos por el nazismo, entre los cuales se encuentran los testigos de Jehová, en aquel momento conocidos como estudiantes de la Biblia. Como reza el título de uno de los paneles, somos compañeros en el sufrimiento. Y me gustó ese título porque el significado original del compañero es el que comparte el pan. Y así sucedió en algunas de las escenas descritas donde los testigos de Jehová compartían el pan con los prisioneros judíos, además de otros actos de solidaridad. Cada grupo perseguido por el nazismo tuvo sus particularidades. Quien visita nuestro museo puede tener un conocimiento general de ello. Pero tenemos el orgullo de contar a partir de hoy con esta excelente muestra que permitirá a nuestros visitantes profundizar en el caso de la persecución de los testigos de Jehová con un altísimo nivel museográfico, de contenidos y de experiencia. Agradecemos profundamente a Marcos Donadio y a Alejandro Willers, quienes se acercaron allá por el año 2022 con esta idea. Y en su nombre, a todas las personas de los Testigos de Jehová en Argentina por el excelente trabajo y dedicación que han tenido y por lo que vendrá. También agradecemos a la coordinadora de eventos y exposiciones temporarias del museo, Gisela Fisten, quien junto a Bruno Garbari, Mariel Goisen, Karen Roschuk, Micaela Echenique y todo el equipo del Museo de Buenos Aires han hecho un enorme trabajo por esta exhibición. Invitamos a continuación a Diana Wang, miembro de la Comisión Directiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a dirigirnos un mensaje en representación de nuestra institución. Gracias por invitarme a decir unas palabras en nombre del Museo del Holocausto. Estoy honrada tanto por ser miembro del museo como por presentar esta exhibición. Un testigo es una persona que da testimonio, que sabe algo, que vivió algo y que lo cuenta. Un testigo da fe sobre una idea o sobre un hecho. Estaba mirando a ver qué están mirando. ¿Qué están exhibiendo? ¿Qué es un testigo? Es la encarnación de lo sucedido y trae la voz de quienes lo vivieron, lo que le da a los hechos objetivos potencia emocional y humana.
El testigo consigue que su mensaje llegue de modo personal. Habla con el cuerpo. Crea un espacio en el que la verdad se cuela, penetra y produce una transformación en quien lo oye. Lo que vivió en el pasado se relata en el presente. Permite el diálogo, la pregunta, la repregunta. Ser testigo es un compromiso de por vida. ¿Qué atestiguan los testigos de Jehová sobre el nazismo? Los testigos de Jehová testifican sobre la existencia de Dios y sobre lo que aprenden en la lectura de la Biblia. Pero además, luego de lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial, son testigos de eso también. El nazismo tuvo dos objetivos primordiales, simultáneamente. Entronizarse como el poder político universal en lo que llamaron el Reich de los 1000 años e instalar en Alemania primero, en Europa después, y de no haber sido derrotados en el mundo entero, un único modelo de personas, lo que ellos llamaban los arios. El régimen autocrático y dictatorial instalado en Alemania y la ocupación de Austria, los Sudetes checos y finalmente Polonia, desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, con sus decenas de millones de víctimas militares y civiles, muchos más civiles que militares. Para lograr ambos objetivos, debían borrar toda oposición política, cultural e ideológica que sembrara dudas en la población y que les impidiera concretar sus planes. La Shoah nombra el proyecto de exterminio del pueblo judío en su totalidad, su desaparición de la faz de la tierra. Hoy vemos esta intención replicada en la constitución de Hamás, el grupo terrorista que rige de modo totalitario la vida en Gaza. Ambos, el nazismo y Hamás, comparten el objetivo de la desaparición de los judíos. La Shoah es por lejos el genocidio más y mejor documentado de la historia de la humanidad. Y las otras víctimas fueron quedando en un segundo plano. No tuvieron la decisión o la posibilidad de darse a conocer, de exponerse como colectivos atacados durante el nazismo. Algunos activistas gitanos han propuesto la palabra porraimos, que en romaní significa devoración, pero no han logrado hasta ahora trascender e incluso ser aceptada por todos los descendientes de gitanos. No hay nombre para los otros colectivos designados por el nazismo como víctimas. Los homosexuales, los masones, los discapacitados, los eslavos, los polacos y los rusos, los afroalemanes, los antisociales, los inconformistas, todo aquel que amenazara contaminar la pretendida pureza racial o minar la confianza de la población, era un enemigo. Las discapacidades congénitas, ceguera, sordera, cardiopatía, síndrome de Down y otras. Las neurodivergencias, como llamamos hoy a las condiciones como el autismo, la parálisis cerebral y tantas otras. Todas ellas debían ser erradicadas e impedir su reproducción para asegurar otra vez la pureza racial. En esta categoría, en la de la pureza racial, se incluía a los judíos, gitanos y homosexuales, con la diferencia de que los judíos estaban destinados a su total eliminación, mientras que los gitanos y homosexuales tuvieron distintos tratamientos. Los opositores, tanto los políticos como los religiosos e ideológicos, que o bien llevaban a cabo acciones concretas de boicot y oposición, como los comunistas o el movimiento estudiantil La Rosa Blanca, o como sucedió con los testigos de Jehová, que por su mera oposición eran tan amenazantes para el consenso, que debía ser homogéneo y sin fracturas,
que fueron también víctimas a ser acalladas. La posición de neutralidad de los testigos ante las decisiones gubernamentales, la negación de respetar los rituales y la gestualidad, como el saludo nazi, la férrea voluntad de no integrar el ejército ni unirse a organizaciones nazis, no podía ser tolerado por la dictadura hitlerista. El pueblo debía ser uno. Las órdenes debían ser obedecidas sin el menor asomo de duda. El objetivo de la Gran Alemania y del Reich planetario debía atravesar a cada uno de los alemanes como su horizonte común. Los testigos no adherían a las iglesias conocidas, se resistían a convertirse en esa manada homogénea, recibían los castigos, el hambre, la prisión, la tortura, sin que su conducta se modificara. Goebbels, el mastermind de la propaganda nazi, sabía del peligro que comportaba ser tolerantes con gente así. La influencia perniciosa de estos objetores de conciencia debía ser impedida a toda costa. Hay testimonios de los testigos de Jehová que me evocan la conducta de los judíos durante la Inquisición española, cuando eran quemados en la hoguera por no aceptar la renuncia a su identidad ni su conversión. Dice Franz Wolfart: tenía 20 años, me negué a prestar servicios en el ejército alemán y a saludar la bandera nazi. Me arrestaron y encarcelaron. Magdalena Kuserov: estuve en una prisión juvenil hasta los 18 años. Me ofrecieron dejarme libre si firmaba una declaración en la que negaba mi fe. Me negué. Me deportaron a Ravensbrück. Simon Arnold tenía 12 años cuando lo expulsaron de la escuela porque no quiso decir Heil Hitler y lo mandaron a un centro de reeducación para niños. Helen Gotthold fue condenada a muerte con otros 5 por estudiar la Biblia y debilitar la moral de la nación. Fue guillotinada. Igual que Wolfgang Kuserov, de 20 años, que no quiso integrar el ejército. Los judíos no tenían manera de salvarse, porque lo suyo, según los nazis, era genético, racial. Los testigos de Jehová habían podido, pero casi todos eligieron morir antes que renunciar a sus ideas, o obedecer a un régimen político o apoyar la guerra. Hablando de ellos, un prisionero austríaco, tengo el dato pero no estaba su nombre, dijo: no van a la guerra, prefieren que los maten antes que matar a nadie. Son un ejemplo de integridad, dignidad y humanidad. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tus hermosas palabras. A continuación, contaremos con la introducción a la exhibición Triángulo Púrpura, a cargo de Marcos Donadio, portavoz nacional de los Testigos de Jehová en Argentina. Muchas gracias por su cálida bienvenida en esta tarde. Realmente nos sentimos impactados porque vemos el fruto de tanto trabajo que estuvimos compartiendo con esta hermosa institución que desde el día 1 nos abrió la puerta para poder trabajar en este proyecto. En nombre de la Asociación de los Testigos de Jehová, quiero agradecer a todo el equipo del Museo del Holocausto por habernos realmente enseñado en este camino y estar hoy aquí. Desde el primer minuto nos sentimos impresionados
Y la verdad es que hasta estamos generando hasta amistades con algunos de ustedes. Agradecemos sinceramente a todo el personal, pero especialmente queremos mencionar al presidente, el señor Marcelo Mindlin, a la señora Fabiana Mindlin como directora del museo, por supuesto a la señora Diana Wang, cuyas hermosas palabras nos han inspirado, miembro de la comisión directiva del museo. También a Bruno Garbari, que ha estado trabajando, hemos estado codo a codo trabajando con el contenido y demás, como referente y curador de la exhibición permanente de este museo. A Gisela Fisten, coordinadora de eventos, nos ha acompañado todos estos días. A Micaela, a todos, todo el personal ha sido sobresaliente. En esencia, queremos decirle, estamos impactados por su recibimiento y la verdad es que nos han transmitido mucho conocimiento, mucho profesionalismo y nos han guiado a través de este proyecto. Hace 9 décadas, Martin Bertram, que podrán ver ahora en pantalla, tenía 37 años. Era panadero en Frankfurt, Alemania. Él se negó a colgar un cartel que identificaría su panadería como un negocio alemán. Decía que no quería asumir ninguna responsabilidad por la muerte de judíos. Así que continuó vendiendo pan a judíos. Se resistió a la coerción nazi y a renunciar a su fe. Debido a esto, pasó casi 9 años en cárceles y campos de concentración. Hermín Liska tenía solamente 8 años cuando, a pesar de la intensa presión psicológica que recibió, se negó a decir el saludo Heil Hitler, cantar el himno nazi en Horst Wessel y unirse a la rama femenina de las juventudes hitlerianas, conocida también como la Liga de Muchachas Alemanas. Poco después de cumplir 11 años, fue separada de sus padres y enviada a un reformatorio. Allí se enfrentó a una batalla literal para defender lo que ella creía, a pesar de su corta edad. Por ejemplo, una vez sus maestros intentaron por la fuerza ponerle la chaqueta del uniforme de la Liga, pero fue tanta su resistencia que solamente lograron ponérsela hasta los codos. Heinrich Dickmann era esposo y padre de familia y fue prisionero de Sachsenhausen. Allí fue testigo de muchísimas aberraciones, entre ellas la ejecución de su propio hermano, August, a manos de guardias de la SS por orden directa de Himmler. Heinrich estaba a solo unos metros mientras August era insultado, maltratado y luego ejecutado por negarse a formar parte del ejército de Hitler. 3 días después fue llamado por la Gestapo para ofrecerle la liberación. Muy simple, firmar un documento donde renunciaba a su fe y se comprometía a colaborar con el régimen nazi. Por supuesto, se negó. Firmar significaba libertad, no firmar significaba también la posibilidad de ser ejecutado. Como resultado, pasó 6 años más en los campos de concentración hasta 1945, cuando terminó la guerra. Bueno, ¿qué tienen en común todas estas historias? Además de las que muy bien comentó Diana y Jonathan. Eran testigos de Jehová. Todos ellos se resistieron a adoptar la ideología nazi, porque eran testigos de Jehová. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Bueno, somos una religión cristiana, políticamente neutral, con casi 9 millones de creyentes a través de todo el mundo. Actualmente estamos en 239 países y territorios. Y para la década de 1930 eran un puñadito. Sumaban tan solo 25.000 en Alemania, y si contamos los territorios ocupados por Hitler, unos 35.000. Si hacemos una estadística, nos da que había un testigo de Jehová
por cada 26.000 alemanes. Prácticamente nada. No obstante, como bien declaró Diana, provocaron la ira de Hitler. Fue un fastidio para él. De hecho, un testigo ocular dijo que en una oportunidad Hitler, furioso, exclamó: exterminaré a esta cría de Alemania. ¿Por qué? Por no apoyar el régimen nazi. Por eso se los enviaban a los campos de concentración. De hecho, muchos de ellos fueron los primeros en estrenar campos de concentración, como por ejemplo en Dachau. Poco después de la guerra, muchos sobrevivientes del Holocausto recordaban vívidamente su interacción con los testigos de Jehová. Como bien dijo Jonathan, compañeros de sufrimiento con la comunidad judía y otros que fueron perseguidos por el régimen nazi. Ellos creían firmemente en la hermandad del hombre. Todos somos hermanos, de alguna forma. No podemos aceptar la ideología del odio. Y eso es lo que seguimos creyendo firmemente los testigos de Jehová hoy. No obstante, a medida que pasaron los años, estos recuerdos o historias de fe y valor, poco a poco fueron desvaneciéndose. El doctor Detlef Garbe, exdirector del sitio conmemorativo del campo de concentración de Neugamme, llama a los testigos de Jehová las víctimas olvidadas del régimen nazi. Es cierto, en comparación con la enormidad judía, la pérdida que sufrió la comunidad judía, el sufrimiento y la angustia del pueblo judío, el número de testigos de Jehová parece un número muy pequeño. Por eso hace que nos preguntemos, ¿por qué? ¿Por qué recordar la historia de aquellos que, siendo relativamente pocos, rechazaron la oferta de escapar de la persecución y eligieron permanecer fieles a su fe? ¿Por qué es importante su historia de resistencia? Esa es la meta de la exhibición Triángulos Púrpuras, una historia de coraje y resiliencia. La historia de los testigos de Jehová no es una historia de superhéroes, no, eran personas comunes y corrientes, normales, con todas las debilidades y defectos inherentes a la raza humana. No obstante, debido a sus preciados principios, eso les permitió ver más puntos en común donde para otros había diferencias irreconciliables, más autosacrificio en una era de egotismo y crueldad, y más humanidad en una época de violencia brutal. El estudio de estas víctimas que quedaron atrapadas en esa red de muerte y destrucción, al igual que ocurre con nuestros vecinos y amigos, la comunidad judía, nos permite encontrar en el recuerdo compartido un punto en común, un entendimiento mutuo, un reconocimiento de los valores humanos. Nuestra humanidad en sí misma es un vínculo que une el pasado con el presente, tanto de judíos como de no judíos. En la memoria e historia hay aprendizaje, hay crecimiento, comprensión, los pilares y los valores universales para la humanidad. Así que, de acuerdo con los sentimientos y valores que tenemos los testigos de Jehová y que compartimos con esta preciosísima y respetada institución, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, les doy una calurosa bienvenida a nuestra exhibición temporal Triángulos Púrpuras, una historia de coraje y resiliencia. Muchas gracias, Marcos. La persecución a las minorías. Las razones del ataque a los triángulos púrpuras es el título de la conferencia que nos brindará Bruno Barbari, coordinador de contenidos del museo, en este momento. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles por esta posibilidad de participar y poder tratar de explicar un poquito más en qué consistió esta percepción hacia los testigos de Jehová. Y como dijo Diana, ¿no?, que hizo una gran introducción, no voy a agregar algunos puntos más porque
un poco la línea en lo que explicaste, voy a tratar de profundizarlo aún más. ¿Podemos poner la presentación? Bien. La persecución de los testigos de Jehová, sí, inicialmente voy a desarrollar un poco el contexto de cómo llegan los testigos de Jehová a Alemania, y como se mencionó recién, ver qué grupo minoritario representaban dentro de la sociedad de Alemania. Podemos ver a inicios del siglo XX, llegan a Alemania, muchos de ellos participan en la Primera Guerra Mundial, pero cubriendo funciones médicas, ¿sí? No peleando, y algunos de ellos fueron sometidos por negarse a portar armas ya en la Primera Guerra Mundial a tribunales militares. Ya a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial, en la República de Weimar, empieza a haber un crecimiento de la comunidad que va a llegar a 25.000 testigos de Jehová cuando Hitler llega al poder en 1933. ¿Por qué se gestó este crecimiento durante la República de Weimar? Bueno, teniendo en cuenta, ¿sí?, que el imperio alemán cayó y fue sustituido por una república, la Constitución de Weimar garantizaba la libertad de culto. Y punto número 2, el Tratado de Versalles, ¿sí?, que establecía que Alemania, ¿sí?, no podía tener un ejército de más de 100.000 personas, ¿sí?, y ya también en la Constitución de Weimar se establece que el servicio militar no era obligatorio. Entonces, de esta manera permitió a los testigos de Jehová, ¿sí?, crecer dentro de la comunidad alemana respetando la Constitución sin rechazar obligaciones del Estado como el servicio militar. En este periodo se desarrollan muchas publicaciones. La más conocida de ellas es la Atalaya, la que tenía mayor circulación dentro de la sociedad, donde fue el medio principal para mostrar la doctrina de los testigos de Jehová. Pero paralelamente, en la medida que se van dando estas publicaciones, en la República de Weimar va surgiendo el nazismo, que junto también a grupos católicos nacionalistas empiezan a condenar las publicaciones de los testigos de Jehová. Y acá podemos ver algunas similitudes, ¿no?, que vamos a ir viendo durante esta exposición con lo que ocurrió con los judíos. Ahí vemos el panfleto, ¿sí?, Der Stürmer, que era periódico antisemita que publicaba constantemente en contra de los judíos, que ya a partir del año 1924 empieza con sus publicaciones, que también va a publicar en contra de los testigos de Jehová, criticando, ¿no?, la difusión de sus ideas. En el año 1933, Hitler asume como canciller de Alemania y él viene a presentar una solución identitaria para Alemania. ¿Qué significa esto? Un poco lo que contaba Diana. Lo que busca Hitler es establecer una comunidad basada en la pureza racial, ¿no? ¿Quiénes podían formar parte de esa comunidad? Los arios. Ahí vemos un ideólogo nazi, Walter Darré, conocido porque nació en la Argentina y después formó parte del nazismo, que da la metáfora del jardinero. Esta metáfora del jardinero es a lo que apuntaba esta comunidad racial, ¿no? Que la comunidad racial tenía que ser un jardín perfecto, pero en ese jardín podía haber malas hierbas. Y esas malas hierbas, ¿sí?, tenían que ser reeducadas para poder pertenecer. Entonces vemos a los testigos de Jehová como un grupo que representaba a la comunidad aria, a diferencia de los judíos, que eran considerados otro tipo de raza. Junto con otros grupos que no siguieron, ¿sí?, lo que establecía esta comunidad racial, fueron perseguidos e identificados con triángulos. Triángulos rojos comunistas, socialistas, triángulos verdes criminales, azules emigrados, rosas homosexuales, negro asociales y el triángulo púrpura para los testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué eran perseguidos los testigos de Jehová? Bueno, Diana estuvo mencionando algunas de estas características. Por un lado, la neutralidad política. Si bien manifestaron e hicieron denuncias al régimen, no desde un partido político,
no desde la socialdemocracia, no desde el Partido Comunista, sino ellos como comunidad denunciaban los atropellos del régimen nazi. Rechazaban el saludo alemán de Heil Hitler, esto de desearle buena salud, buena vida a Hitler, lo rechazan porque no reconocen a Hitler como su líder, sino a Jehová. Y también el saludo a la bandera. No participan en las actividades del partido nazi, ni en las organizaciones del partido nazi. No participan en las SS, no participan en las SA, y los jóvenes no participan en las juventudes hitlerianas. Se niegan a votar y a portar armas, y se niegan sobre todo a participar del servicio militar. Que en el año 35, durante el nazismo, Hitler rompe el Tratado de Versalles e instala el servicio militar obligatorio. Acá es donde se genera este gran choque frente a esta negación de participar y desafiar a lo que pedía el régimen. Defienden además la igualdad de los pueblos, y vamos a ver cómo defendieron también en muchos casos y denunciaron los atropellos que hacía el nazismo hacia los judíos. Y acá se pueden ver algunas publicaciones llevadas a cabo donde muestran, ¿sí?, las características totalitarias del régimen nazi, con figuras que muestran los campos de concentración. Ahora, legalmente los testigos de Jehová van a empezar a sufrir la persecución cuando en el año 1933, poco después de que Hitler llegó al poder, se produjo el incendio del Reichstag, se produjo el incendio del Parlamento alemán, justo antes de las elecciones que se venían. Ahora, esto generó que se sancionara un decreto para la protección del pueblo y el Estado alemán. Este decreto perjudicó fuertemente a los partidos opositores que estaban para competir ante el nazismo en esas elecciones, pero además también a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque a partir de este decreto, como vemos allí, podían haber arrestos sin juicio previo a toda persona sospechosa. En abril se sanciona una ley conocida como Ley del Funcionariado, que quienes estudiamos Shoah o el Holocausto, es muy conocida por la prohibición de los judíos para trabajar en la función pública. No solamente afectó a los judíos, sino que también a los comunistas y a los testigos de Jehová. Y fíjense cómo paulatinamente empiezan a salir leyes que los van aislando a los testigos de Jehová de sus tareas cotidianas. Y estas restricciones se van radicalizando, donde les eliminan el pago de pensiones, pierden sus trabajos, los negocios pasan a ser boicoteados, algo que también ocurrió con los judíos, se niegan a dar prestaciones por desempleo, y también la predicación de puerta a puerta va a ser prohibida, y los testigos de Jehová van a empezar a ser prohibidos en los distintos Länders que componían el Estado nazi, que serían como provincias del partido nazi. No se da todo al mismo tiempo, ¿no?, pero se empieza a dar en diversos Länders la prohibición de los testigos de Jehová. Y con ello, y con esas prohibiciones, empiezan a ser enviados a los campos de concentración, que van a ir proliferando en Alemania, teniendo en cuenta el primer campo de concentración, como se mencionó recién, el campo de Dachau. ¿Qué ocurría con los niños? Bueno, los niños pasó también como con los niños judíos. Los niños judíos pudieron ir a las escuelas públicas hasta el año 38, después ya fue prohibido, los niños testigos de Jehová eran obligados a hacer el saludo nazi, a saludar a la bandera, y ellos lo rechazaban y no participaban en las organizaciones juveniles. Recuerden que a partir del año 36, participar de las juventudes hitlerianas ya era obligatorio, y los niños no participaban. Por eso eran excluidos, eran atacados especialmente en el ámbito escolar, y muchos niños, como se mencionó previamente, fueron enviados a reformatorios o algunos entregados a familias adoptivas y separados de sus padres. Esto generó toda una campaña de los testigos de Jehová para demostrar que ellos no eran subversivos dentro de Alemania. Y en 1933 se van a juntar 7.000 testigos de Jehová que no habían sido prohibidos y van a dar una declaración en la que destacan su carácter pacífico, su postura apolítica, y piden por
poder ejercer la libertad de sus creencias. Todo esto no da resultado, todo esto lo que genera es una mayor radicalización en la persecución hacia los testigos de Jehová. Estas denuncias son también acompañadas a través de la comunidad en el exterior, donde vemos el juez Rutherford, que era el presidente de la sociedad Watchtower en Estados Unidos, donde envían telegramas a la Alemania nazi mostrando estas denuncias y en donde dio un discurso que fue emitido por 50 emisoras radiales, en donde el lema era fascismo o libertad. Todas estas denuncias, como dije previamente, no dan resultado. Si los campos de concentración se van poblando de testigos de Jehová, y vemos como también las mujeres, ¿sí? Los testigos de Jehová son uno de los primeros grupos que sufren las mujeres la persecución, especialmente en 3 campos importantes. El más conocido es el de Ravensbrück, donde un alto porcentaje de las mujeres eran testigos de Jehová. En Moringen, donde cerca del 50% entre el año 33 y 37 eran testigos de Jehová. Y en Lichtenburg, 40% de la población femenina en esos campos eran testigos de Jehová. Las mujeres, ¿sí?, como todos los testigos de Jehová, rehusaron trabajar para la industria bélica, no solamente portar armas, sino trabajar para la industria bélica. Pensemos que a la medida que empieza la guerra, esta mano de obra que estaba en los campos se destinaba mucho para este trabajo. Por ejemplo, coser uniformes, donde hay casos que muestran acá en el campo de Ravensbrück, las mujeres rehusaron a coser uniformes militares y fueron castigadas 5 días a la intemperie y las raciones de comida fueron limitadas. Por otro lado, como vemos en esta representación del campo de Ravensbrück, los testigos de Jehová, y acá en este caso lo hemos representado en las mujeres, a riesgo de sus vidas seguían leyendo la Biblia. Ahí vemos un caso de cómo hacían miniatura, la Biblia escondida en una caja de fósforos y en donde llevaban adelante sus rezos y sus oraciones a pesar de la prohibición que tenían y el riesgo que eso conllevaba. En el año 36, en Lucerna, Suiza, se hace una convención internacional de los testigos de Jehová para denunciar la persecución del régimen. Esta resolución fue enviada a la Cancillería del Reich en Alemania y también al Papa, y 200.000 copias fueron distribuidas en Alemania y fueron enviados desde el exterior cantidad de telegramas mostrando estas denuncias. También, como se mencionó previamente, los testigos de Jehová mostraron en sus publicaciones la solidaridad hacia los judíos. Cuando fue el famoso boicot del año 33 de prohibir comprar en los negocios en las tiendas judías, los testigos de Jehová desafiaron esa orden y compraron en tiendas judías. Y acá vemos una publicación en la revista Consolation que dice "How can one remain silent?" ¿Cómo uno puede permanecer en silencio frente a lo que estaba ocurriendo con los judíos en la Alemania nazi? Aquí vemos el uniforme con el triángulo púrpura y tenemos que entender que los testigos de Jehová fueron el único grupo que entró en la categoría religiosa. Si bien hubo persecución de sacerdotes, si bien y pastores protestantes también que fueron a los campos, no hubo un triángulo para los católicos o para los protestantes. En cuanto al tema de los judíos no fueron perseguidos como una religión, sino como una raza para los nazis. Entraban en una categoría racial inferior. Así que esto es para tener en cuenta cómo fue el único que entró en una categoría religiosa en la persecución. Cuando eran enviados a los campos, recibían la bienvenida. La bienvenida era generalmente una paliza y 25 azotes. Eran aislados del resto de los prisioneros para que no pudieran ejercer su influencia sobre otros prisioneros. Y esta era una característica común en los campos, ¿sí? Los homosexuales también eran aislados para evitar, ¿sí?, como decían ellos, contagiar la homosexualidad a otros prisioneros. Los judíos que eran enviados a los campos
en estos campos de concentración en esta etapa, los que fueron enviados también estuvieron separados del resto. Y sufrían castigos cotidianos, uno de los castigos más comunes, si ustedes van por los memoriales y los campos en Alemania, van a ver palos a lo largo de los campos, que era donde los colgaban, como ven en esa representación, con las manos atadas atrás de la espalda, que eso dislocaba los hombros, y era un dolor muy, muy fuerte los que tenían que aguantar los prisioneros. Así, como te comentó previamente, buscaban, ¿sí?, reeducar, ¿sí?, a estos prisioneros. Ustedes vieron en los campos de concentración generalmente se ve un lema, ¿sí?, que dice el trabajo libera. ¿Por qué? Porque para ellos, estos grupos arios, la metáfora sería compararlos con una enfermedad, ¿sí? Son enfermos que pueden curarse. Si ellos renuncian a sus principios, podían reintegrarse a la comunidad alemana, porque eran del mismo grupo racial. Entonces, una enfermedad se cura. Con los judíos esto no era posible, porque los judíos eran considerados como un virus. El virus se destruye. Por eso muchos grupos, ¿sí?, van a poder volver a reinsertarse en la sociedad si renunciaban a sus principios. A través de un tiempo en los campos de concentración podían volver a su vida. En el año 35 ya quedaban muy pocos prisioneros en los campos, y ahí es donde Himmler le pregunta a Hitler si había que disolver los campos de concentración. Y Hitler dice, no, hay que mantenerlos porque es el símbolo del terror. ¿Sí? Que sepa la gente que puede vivir bien en Alemania siempre y cuando acompañe al régimen. Pero aquel que se opone le va a esperar ese infierno. En este infierno es donde los testigos de Jehová se destacaron en no firmar estas declaraciones de compromiso que se mencionó previamente. Muy pocos de ellos lo hicieron, en donde esta declaración de compromiso estaban vinculadas a la admisión de la culpabilidad. ¿Y cuál era el contenido? ¿No? Para ver algunos puntos. Había que reconocer que defendían una doctrina falsa, que rechazaban totalmente la organización, que se comprometían a no volver a trabajar para los testigos de Jehová y que iban a informar y a delatar a otros testigos de Jehová y que en un futuro iban a cumplir con las leyes del Estado nazi, pero al firmar eso tenían que saber que tenían que esperar un tiempo en esta custodia protectora, que era el tiempo que establecían los nazis para poder volver a reinsertarse en la sociedad. Esto no dio el resultado deseado para los nazis, ya que la mayor parte no firmó, y vemos aquí, ¿no?, en este documento donde dice, el prisionero permanece como antes como un obstinado estudiante de la Biblia y se niega a rechazar las falsas enseñanzas de los estudiantes de la Biblia. Por esta razón se le han negado los privilegios habituales de correspondencia. Dentro de estos castigos, allí vemos en esa fotografía a Rudolf Hess, que fue el comandante de Auschwitz. Por ahí han visto la película Zona de Interés, ¿no?, que muestra su vida con su familia al lado del campo de Auschwitz, donde él hizo su carrera antes de ser premiado como comandante de Auschwitz en los campos de Dachau y Sachsenhausen. Y él habla sobre los testigos de Jehová y dice, entre los internados de Sachsenhausen había un buen número de testigos de Jehová. Muchos de ellos no paraban de incitar al resto a seguir su ejemplo. Aceptaban el castigo con fervor. Recibieron la muerte con los ojos mirando al cielo. En cuanto al resto, el martirio de sus compañeros incrementó su fanatismo. Varios de los que ya habían firmado la declaración se retractaron. O sea que si hubo dudas, al ver el ejemplo de sus compañeros, hicieron que se retractaran. Y acá vemos que se mostró previamente el fusilamiento de August Dickmann, acusado por no formar parte del ejército alemán. Fue fusilado y quien comandó ese pelotón de fusilamiento fue ni más ni menos que Rudolf Hess. La muerte de él llevó que quienes habían firmado las declaraciones de compromiso se arrepintieran. Ese ejemplo sirvió para el que dudó y retractarse de haber hecho esa firma.
Muchos de los testigos de Jehová eran empleados por las SS justamente porque sabían que no iban a matar. De repente, si tenían un peluquero, un barbero, sabían que un testigo de Jehová no les iba a cortar en sed de venganza, ¿sí?, la garganta. O las mujeres, ¿sí?, de las familias de la SS llevaban a mujeres testigos de Jehová por estas causas, sabiendo que no le iban a hacer un daño a sus hijos. Y fíjense cómo menciona Rudolf Hess a las mujeres testigos de Jehová. Dice, las testigos de Jehová, vulgarmente gusanos de la Biblia, en esos términos, andaban muy buscadas. No era necesario vigilarlas. Durante 3 años empleé en mi casa a 2 mujeres bastante mayores y mi mujer solía decirme que ella no habría podido hacer el trabajo mejor que esas reclusas. Mis hijos se habían encariñado con ellas como si fueran de la familia. Por eso, esto de estas creencias, ¿no? El no matar cuando era muy tentador sentir la venganza por lo que estaban pasando en ese momento y decir, puedo hacer un daño al perpetrador que me está infligiendo el daño a nosotros. Bueno, para ir cerrando por el tema del tiempo, vemos que en total hubo 35.000 testigos de Jehová que quedaron bajo la influencia del nazismo. 16.000 de ellos fueron perseguidos, de los cuales 13.000 encarcelados, y de esos 13.000, 4.500 enviados a campos de concentración. De ellos, 1.750 murieron en los campos y 620 fueron ejecutados o asesinados en los campos. ¿Por qué debemos recordar la persecución de los testigos de Jehová por parte del nazismo? Voy a leer la frase del pastor luterano Martin Niemöller, que dijo, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. ¿Y esto es por qué? Porque hay un proverbio que dice, cuidado con los orígenes. En los orígenes, en los inicios, ¿sí?, es donde hay que actuar. Y los testigos de Jehová actuaron desde el inicio, desde el origen. Dieron lecciones de resistencia, de fe, de moralidad, ¿no?, de un pequeño grupo religioso sometido a una gran adversidad. Entonces, si pensamos en una metáfora de un río, es río arriba donde hay que actuar, donde hay que oponerse, donde hay que decir no. Y aquí vemos cómo los testigos de Jehová lo hicieron a pesar de poner en riesgo sus vidas. Por eso, ¿por qué? ¿Sí? No es lo que nosotros tenemos que decir del nazismo, sino qué tiene que decir el nazismo y el holocausto sobre nosotros los seres humanos, para entender por qué se producen los genocidios. Y acá es el ejemplo de los testigos de Jehová, ¿sí? Vuelvo a insistir, los que dejaron un mensaje para entender que hay que actuar siempre en los orígenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno, por esta excelente conferencia. Y a continuación escucharemos a Alejandro Willers, portavoz regional de los Testigos de Jehová, a reflexionar sobre la resistencia espiritual y artística, cómplices de una melodía. La resistencia pacífica espiritual de los triángulos púrpuras también se manifestó a través del arte. Por ejemplo, a través de la música. Común a casi todas las culturas del pasado y del presente,
La música constituye un lenguaje que entienden tanto la mente como el corazón y que permite calmar, conmover y prevalecer pese a la adversidad. Bueno, recién Bruno nos hablaba acerca de los testigos de Jehová en el campo de concentración de Sachsenhausen. Bueno, allí en ese campo, Eric Frost, quien resultó ser un sobreviviente de esta tortura, compuso una melodía que, con la complicidad de otros 40 testigos de Jehová, terminó siendo una canción. ¿Les gustaría conocer un poquito más acerca de la historia de esta canción y del efecto que produjo en los prisioneros? Veamos el siguiente video que forma parte de nuestros archivos y que está narrada por el mismo Eric Frost. Siempre anhelé ser compositor. Como es bien sabido, en los campos de concentración hacíamos trabajos forzados y sufríamos mucho. También moríamos de hambre y el trabajo arduo superaba nuestras fuerzas. El maltrato era realmente insoportable. Los testigos del campo de concentración de Sachsenhausen éramos muy unidos. Y yo siempre deseaba encontrar la manera de ser edificante. Por ello, me sentí motivado a componer una canción que pudiéramos entonar juntos para animarnos unos a otros. Todas las mañanas marchábamos a una planta de aguas residuales en Onarienburg. Éramos un grupo de 40 hermanos que trabajábamos bajo la rigurosa vigilancia de la SS. Mientras marchaba, en mi mente se repetía vez tras vez: bam, bam, baram, bam, baram, bam, 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 ba. Poco a poco se convirtió en una melodía y así nació una canción. Pero, ¿cómo recordaría toda la canción si ni siquiera podía escribirla? Los hermanos me ayudaron. Mientras marchábamos o mientras transportábamos tierra con la carretilla, le repetía el primer verso a un hermano hasta que se lo aprendía de memoria. Le repetía el segundo verso a otro hermano y así sucesivamente el tercero y el cuarto. Por la noche, le pedía a cada uno que recitara su verso y entonces la canción cobró vida. Wir doch, wir hören an jedem Ort nur unseres Königs Kommandowort. Nur kann doch sicher uns führen. Nur kann doch sicher uns führen. Cuando nos reuníamos por la noche y alguien empezaba a tararear la canción, muchos de nosotros nos uníamos a su voz. Se nos iluminaban los ojos, nos sentíamos felices, con esperanza y bríos renovados. El coraje de estos 40 testigos les permite dar fuerzas en la expresión artística de sus creencias, pese a la adversidad y el terror que estaban viviendo. Ustedes saben que esta misma canción, en la actualidad, se sigue cantando bajo el título Avancen Testigos en los centros de educación que tenemos los testigos de Jehová en el mundo. Y esta canción sigue animando a cada uno de nosotros que enfrentamos problemas a diario en la actualidad, y también anima muchísimo a aquellos que también están privados de ejercer sus creencias con libertad en diferentes lugares del mundo, como Eritrea, Rusia y otros. Por otro lado, habrán visto en el video algunas acuarelas. Esas acuarelas son también parte de este legado artístico de otro sobreviviente que pasó cosas parecidas a la de Eric Frost en otro campo de concentración, como el de Buchenwald. Estas muestras o estas acuarelas también están en nuestra muestra temporal. Así que cuando ustedes visiten esta muestra,
que hoy estamos inaugurando, no solo van a encontrar interesantes datos históricos, no solo van a encontrar biografías e historias de vida, sino que también van a encontrar este rasgo universal del ser humano, esta capacidad única de expresar emociones y pensamientos a través del arte, que basados en fuertes convicciones, como la que vivieron los testigos de Jehová, ayudaron y seguirán ayudando a enfrentar con esperanza tiempos difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Por primera vez en este museo contaremos con la voz de una testigo de Jehová llamada Simone Arnold Liebster, sobreviviente de la persecución nazi, quien nos hablará en vivo desde Francia a través de Zoom. Este espacio estará moderado por Luciano Cardinaletti, portavoz regional de los Testigos de Jehová. Una historia destacada, como se comentó recién, sin duda para nosotros, es la de Simone Arnold Liebster. Con tan solo 12 años, Simone fue llevado a un reformatorio nazi donde recibió un trato verdaderamente inhumano. Las palizas eran frecuentes, vivía descalza, estaba incomunicada y fue sometida a trabajos agotadores durante extensísimas jornadas. Aún así, Simone sobrevivió, rehizo su vida y dedicó gran parte de ella a ayudar a otras personas. Indudablemente ella es, para nosotros, un verdadero emblema de coraje y resiliencia. En la actualidad, con 93 años, Simone continúa brindando charlas ante diversos grupos con el objetivo de generar conciencia, mantener viva la memoria de las víctimas e infundir ánimo a quienes sufren bajo cualquier tipo de opresión. El 15 de diciembre de 2023 recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, la distinción más importante que una persona puede recibir en ese país por su aporte a la comunidad. Y hoy tenemos el honor de tener su participación en este evento. Así que estamos seguros de que disfrutarán de la entrevista que llevarán a cabo Lynette, Sandra y Gregory, parte de la Fundación Arnold Liebster, a Simone. Traducirá para nosotros al español Sergio Beltri. Estimados, tienen toda nuestra atención. Have all our attention. Thank you, Luciano. Thank you for the Holocaust Museum there in Buenos Aires for inviting Simone to speak. Thank you, Simone. Thank you for being with us. Today. And we want to start with a picture of you when some of these pressures that you're going to talk about began. So this is a picture of Simone at 11 years old. Ahora sí. Aquí tenemos una foto de Simón cuando era muy jovencita. Aquí tenías delante de ti la situación que tenías que saludar con el saludo de Heil Hitler. ¿No puedes decir un poquito el rol de tu conciencia en esta decisión? Was that everybody had only one greeting, no matter Los alemanes decían que lo único que había que hacer era decir ese saludo, Heil Hitler, fuera de la escuela. And my parents Mis padres me ayudaron a entender el valor de la palabra Heil. Heil significa salvación, básicamente. La conexión, alguien con la capacidad. Entonces, esta repetición de este saludo
y especialmente en las escuelas, era para hacer que la gente y todos, en realidad, confesaran que veían a Hitler como el salvador de la nación. Y eso es lo que nos enseñaban en la escuela. We appreciate that. Gracias. Now, in school, you began to face pressure, En and la escuela teacher who was trying to help you in his own way. Can you tell us about that? había un maestro que te quería ayudar un poco, ¿no? Un grupo de estudiantes me denunciaron, pero mi maestro, que de alguna forma me apreciaba, me había invitado a su lugar con mi mamá y quería ayudarme para que dejara de ser cabeza dura de alguna forma, porque no te va a ir bien si no cedes. Y como se dio cuenta que yo no estaba de acuerdo, me dijo, yo te voy a dar una solución. Saludá con la mano izquierda. La mano izquierda no es legal. La legalidad se hace con la mano derecha. Pero por lo menos los otros ven que levantás la mano y que haces un esfuerzo. Y esa situación será mejor. Y yo dije, no puedo. No podés. ¿Por qué no? Porque sería una mentira. No miento. Así que dijo, no te puedo ayudar. Y por eso me echaron del secundario y me mandaron a una escuela un poquito más baja. Y el director de la escuela allí me puso en la última fila de la clase y nadie me podía hablar. No tenía libros, nadie podía hablar conmigo, yo solo tenía que estar presente. Los alemanes no me iban a enseñar si esta era mi posición. Así que fue una vida muy dura. Gracias. Before you were transferred to that school, you faced pressure basically at a school assembly, right? Y también tuviste presión en una reunión, en una asamblea. El director te puso ahí como en el spot. Sí, me puso enfrente. Me hicieron un interrogatorio de 2 horas. Y me pusieron enfrente de todos los chicos por el tema del saludo a la bandera, por la ceremonia. Porque todos se dieron cuenta que yo no levantaba la mano. Y por eso me llevaron a una especie de delante de un juez. So now, as a result of that, Entonces, como resultado de eso, más tarde te enviaron a una escuela, un reformatorio, ¿no? Una especie de escuela reformatoria penitenciaria. ¿Nos puedes contar, mientras tu mamá te llevaba, qué te dijo tu mamá para prepararte para ese evento? Yo estaba en el tren, era un viaje en tren, muchas horas. Y mi mamá dijo, vas a estar en un lugar, tienes que ser muy obediente, muy respetuosa, hacer bien tu trabajo, no seas superficial, pero recuerda, sos testigo de Jehová. Tú sabes que tu sí es sí y tu no es no. Apégate a tu conciencia. Vos sabés lo que está bien y lo que está mal.
Y con tu trabajo y con lo que haces vas a mostrar tu condición, que no estás en contra de la gente, pero haces un buen trabajo. Ellos van a ver lo que haces y vas a lograr que te miren con favor. Thank you for sharing. Gracias. So now, at the school, it was originally called a reformatory school, but we refer to it as a penitentiary school. La escuela se la conocía como una escuela penitenciaria. ¿Qué querían los nazis hacer contigo? ¿Cómo te querían reeducar? Yo tenía 14. And all those children had absolute no right to talk. Never. Y los chicos no tenían derecho a hablar. Solo podían hablar con el maestro cuando el maestro les hablaba. Very sharp control. Mucho control. There was punishment. Si no había castigo, los chicos no podían hablar entre sí. Todo era total silencio. Los chicos, no se escuchaba nada de hablar. Era todo silencio. ¿Nos puedes contar más sobre las condiciones, cómo era el trabajo? Cleaning, bathing, dressing, and so forth. Cómo era el tema de la limpieza, la forma de vestirse. Teníamos tiempos específicos. El primer trabajo era limpiar los baños. Después tenía que limpiar la sala de uno de los maestros, el que más me odiaba. Y me daba mucho trabajo. There was a sense, time passed, the winter time. A medida que pasó el tiempo, se caían algunos árboles y teníamos 14 años. Teníamos que cortar esos árboles en partes sin ayuda y sin hablar. Thank you for sharing that. Gracias por compartir eso. Queríamos contarte, que nos cuentes una experiencia. Cuando estuviste con Sophie y tu experiencia con ese director, ¿nos puedes contar? Lloré mucho porque perdí a mi mamá. Ella dormía en la siguiente cama y ella dijo, ¿por qué estás aquí? Así que le dije, porque creo en la Biblia. Y comencé a hablar con el nuevo mundo con ella, aunque no teníamos derecho para hablar. La siguiente tarde podíamos continuar hablando, pero debajo de las sábanas. Pero la directora veía que estábamos hablando entre nosotros y nos denunciaron y tuvimos que ir abajo a la oficina y vino el maestro principal y era una señora de más de 65 años y nos pidió qué pasaba y que si sabíamos que no podíamos hablar y le dijo a la otra chica, Sophie, y the teacher had taken a rod which was a little bit not stiff. It was something moving a little bit. She had to present her hand, and she got 1 stroke, 2 stroke, 3, 7, up till 7, which meant le hizo
Durante 7 días ella tenía que pararse y decir muchas gracias, no tengo derecho de comer mientras me están castigando. Entonces la castigaron durante 7 días por esos 7 golpes. La maestra dijo, cuando yo puse mi mano, no te voy a tomar en consideración a vos porque es tu primer día aquí. Pero si sucede de vuelta, vos vas a recibir el doble de lo que viste. Y luego algo pasó. Esa tarde, Sophie se levantó y dijo, no tengo derecho a comer, y después vino a mi mesa. Y yo me levanté y dije lo mismo que Sophie. Y la maestra me miró con ojos grandes y dijo, ven aquí, con su plato. Y no quiero escuchar más nada de este tema. Ella se dio cuenta de que ella se había excedido con lo que había pasado. Pero esa era la regla. Y cuando le pegaban a los chicos, el palo que se usaba era algo que no era muy fuerte, era liviano. Así, eso hacían con las chicas. Ese fue el segundo día que estuve ahí. Nunca tuve ningún tipo de castigo, pero sí hice trabajo muy duro. Pero no tenía ningún derecho de hablar. Ni siquiera una sola palabra podía hablar con otra chica. Silencio total. No se podía escuchar nada donde había chicos. Gracias por compartir eso. Y eso fue durante 2 años, ¿no? Exacto. Al final de la guerra, cuando tu mamá fue liberada del campo de concentración y fue a esa escuela y te fue a buscar a la escuela, ¿qué dijo el director de tu mamá? Te devuelvo a tu hija en la misma condición mental en la cual la trajiste aquí. Ella no ha cambiado. Pero para mí, mi mamá había cambiado. No la reconocí. Estaba en una condición terrible. Había estado en un campo de concentración por 2 años y medio. Mi papá también. Por 4 años. En 3 partes distintas. No la reconocí. Ni a mi papá ni a mi mamá cuando los vi por primera vez de vuelta. Thank you. Your mother and you first went home. It was a few weeks before your father returned. But so, can you tell us a little bit ¿Nos about puedes decir un poquito acerca de las lecciones que aprendiste de tu mamá acerca del perdón? A mi mamá le había llamado un policía francés y le habían dicho que tenía que irse rápidamente. El policía dijo, si firmas este papel, vamos a arrestar a aquellos que te denunciaron, los que son responsables de lo que te hicieron a vos. Y mi mamá vio los nombres y era un vecino en el mismo edificio, un pastor protestante y un sacerdote católico. Todos le habían denunciado a mi mamá. Y mi mamá no firmó.
Y el policía dijo, tenés que firmar. Y ella dijo, como cristiano, un cristiano no se venga, no devuelve mal por mal. Fue una lección muy fuerte y fue más fuerte luego, unos años luego, 2 o 3 años después, una señora que había quedado viuda, y mi mamá la cuidó por su cáncer día tras día, etapa de la vida. Y me costaba entender las acciones, algunas acciones de mi mamá, pero la Biblia dice que un cristiano no se venga. Pero lo que esa persona mala haya hecho queda entre ella y Dios. Ese principio cristiano de no devolver mal por mal ha sido una lección muy valiosa durante toda mi vida. Very nice. Thank you for sharing that story. Bueno, gracias por compartir esa historia y esa poderosa lección. Now, as was mentioned earlier, you've talked Como to se thousands mencionó and thousands of antes, students. vos has hablado con miles y miles de estudiantes en el mundo. Do you try to ¿Qué instill in young lecciones people today that you tratas de que se aprendan? Siempre hablo de los valores, del valor de la educación, entender de dónde vienen las cosas, quién las dijo y el valor que tienen. Siempre tener principios en tu corazón y esos principios, los buenos, te dirán cuando algo te acerca a ti y te da la posibilidad de juzgar si esa es la forma o no. Así tienes una guía siempre, algo que pones en tu corazón, principios, y te apegas a ellos y recuerda que nunca como cristiano tienes que devolver mal por mal, siempre dar una mano de ayuda. Esa es la vida del cristiano. Thank you so much. Muchas gracias. Apreciamos Apreciamos los minutos que has compartido, tu historia con nosotros. Y qué lindo, como la exhibición, una historia muy buena. Muchas gracias. Y ahora vamos a mostrar un poquito a la audiencia, así puedes ver a aquellas personas que te han estado escuchando. Y aplaudiendo. Muchas gracias, Simón. Thank you, Simone. Thank you, Greg. Thanks everyone for bringing bringing us the opportunity to meet Simone and to listen to the story. And thank you all who were part of this. Thank you. Bueno, conmovedor escuchar un testimonio para mí por primera vez de una persona testigo de Jehová perseguida y todo lo que contó sobre su familia, su madre sobre todo, y el mensaje final tan potente con lo que vamos a cerrar este evento. Agradecemos a todas las personas, autoridades que se han acercado hasta aquí. A las 18 horas, para quienes quieran, vamos a hacer el tradicional corte de cinta en el primer piso donde se encuentra la muestra. Quienes quieran ir ya pueden ir a recorrerla ahora mismo. Vamos a invitarlos también en este rato a un lunch y cerrar con algo de humor judío. Voy a citar aquí a Diana Wang, que siempre citaba a Billy Crystal,
que decía que las fiestas judías se pueden resumir en 3 frases. Nos quisieron matar, no pudieron a comer. Muchas gracias.